Hola, buenas noches. Yo sé que usted desde ayer nos estaba extrañando y aquí estamos porque nosotros también extrañamos servirle a usted por TN23 en su programa A la Medida, haciendo los análisis de los temas coyunturales. Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julia, muy buenas noches. Gracias a ustedes por siempre estar atentos a este programa y acompañarnos así con el análisis desde su casa. Vamos a iniciar entonces, Julio, ¿qué te parece con nuestro primer tema, hablando de consecuencias de las tormentas tropicales? Me parece excelente. Veamos la información, por favor. Iniciamos. Las pérdidas y daños de la tormenta ETA y IOTA ascienden a más de 6.000 millones de quetzales. Es un dato que sobrepasa los daños y pérdidas del huracán Mitch, ¿verdad? Y que, como en otros espacios ya habíamos conversado con ustedes, los más de 22 millones de quetzales que nos han dejado el huracán Mitch, la tormenta Stan, la erupción del volcán de fuego y Ágata y Pacay. Entonces, estos datos confirman el posicionamiento que Guatemala ha hecho a nivel regional por medio del señor presidente de la República para posicionar a Guatemala, Honduras y Centroamérica como una región altamente vulnerable al cambio climático, y ahora lo tenemos con datos respaldados y justificados para que podamos no cada año estar quitando acciones de la planificación nacional para brechas estructurales de desarrollo como desnutrición crónica, educación, salud, y siempre estar atendiendo emergencia y emergencia. Entonces, establecer un fondo de emergencias que pueda servir para mitigar los efectos de estos desastres que estamos pues expuestos. Yo no sé si usted todavía tiene alguna duda de lo que tanto hemos dicho acá en los distintos análisis de A la Medida, pero Guatemala es hoy por hoy uno de los países más vulnerables en el mundo ante estas catástrofes naturales. Y esto por los efectos del cambio climático que nosotros mismos, los seres humanos, hemos venido a través de una mala política ambiental, a través de un mal manejo del sistema de cuidado de nuestros recursos, de que no ha habido la educación específicamente para estos temas ambientales, de que no ha habido una política ambiental también que de alguna manera hasta sancione, enseñe y dicte mejores maneras de comportarnos. Y ahí lo tenemos. Los daños son impresionantes, Sandy. Totalmente, Julio. Haciendo una comparativa, se indicaba entonces que el impacto que generó tanto la tormenta ETA como IOTA superó lo que hizo el huracán Mitch. Una referencia que tenemos, imagínate también, de mucho daño, de mucha pérdida económica, también en vidas que se perdieron. Y ahora que se haga la comparativa entonces con este fenómeno y que se indique que fue mayor el impacto que generaron esos dos fenómenos naturales comparado con Mitch, que fue solamente un huracán. Entonces, así es complicado, Julio, porque vemos entonces el atraso que se podría generar y aparte de ello los niveles de pobreza también que se van presentando en los departamentos afectados. Hombre, este es una situación realmente bastante complicada, ¿verdad? Porque, ¿saben una situación? Cuando vemos lo que ha pasado en los últimos años, el huracán Mitch, la tormenta Ágata, estas tormentas ETA, IOTA, volcán de Pacaya, volcán de fuego, es una situación terrible. Aparte de lo que pasó, por ejemplo, en el tema de los dos terremotos que se tuvo allá en el 2012 en San Marcos, en el occidente de nuestro país, preocupante. Pero ETA y IOTA, que ya llegaron a Guatemala degradados de huracanes que venían con una potencia e intensidad muy fuerte, causaron estragos. Esto significa, volviendo al tema de las políticas ambientales, ¿qué es lo que pasa entonces con los gobiernos municipales? ¿Qué es lo que pasa entonces con esos planes de ordenamiento territorial? ¿Qué es lo que pasa con la verificación del mismo por parte del ente encargado, que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales? ¿Y qué es lo que pasa ahora que tenemos ya este problema para poder hablar no solo de un recuento de daños, sino que de una reconstrucción, que eso es lo que tenemos hoy que analizar, Sandy? Totalmente, Julio. Te diría entonces que pues es difícil porque sabemos que todo esto ocurrió en un año muy complicado. Demasiado. Donde todo el país, así como el mundo, estaba sufriendo ya los impactos de una pandemia y que no esperábamos que otra situación viniera a afectar aún más. Entonces, aparte de ello, cuando se presenta la primera tormenta tropical ETA, en este caso los departamentos ya estaban afectados. Viene IOTA y les impacta de una forma mayor, entonces no dio chance ni siquiera de poderse recuperar, sino que las complicaciones continuaron y de hecho hay muchas familias que perdieron todo, se quedaron sin casas, que todavía están en los albergues, Julio,
Imagínate, qué triste. Y es una situación terrible. Así que este es el momento, después de este largo y extenso preámbulo, de empezar a ver los datos que hemos preparado para usted aquí en A la Medida. Véalos, por favor, ahí están en pantalla. Y es que, Sandy, cuando hacemos el recuento de los daños, ambas tormentas dejaron un lamentable saldo. En primer lugar, de lo más irreparable de todo, 61 guatemaltecos fallecieron. 99 personas aún siguen desaparecidas, por lo cual siento que por el tiempo que ha pasado habrá que agregarlo a estas 61 muertes. Segeplan contabilizó, imagínate tú, más de 6.000 millones de quetzales en pérdidas. Además, según el monitoreo de Alta Verapaz e Izabal, son los departamentos que presentan hoy por hoy los mayores daños y las mayores pérdidas. Y lo podemos ver de manera evidente en estas imágenes. Y la pregunta es a este punto, esto va a continuar pasando, y lo decíamos en análisis anteriores, ¿cuáles son, y vuelvo a repetir, las hojas de ruta, los planes, los programas, las políticas que a nivel comunitario, que a nivel local, que a nivel municipal, que a nivel nacional, dirigidos por el ente que debe ser el Ministerio de Ambiente, dirigidos también por Conred y dirigidos por todas las entidades que tengan que participar, se pueden ya tener en cuenta y en consideración a efecto de un tema de algo natural, un fenómeno natural no se puede evitar, pero sí se puede mitigar y sí se puede prevenir mucho de los daños que se causan. Reducir el impacto, Julio, es lo que se puede realizar, pero lastimosamente en nuestro país, al igual que en otros de Latinoamérica, es un mal en común que tenemos. Hacemos mucho para la reacción y no para la prevención. Y por eso es que también nos sale tan caro. Porque yo recuerdo que hace unos años en Conred las autoridades manejaban una estadística que mientras que se invierte o se trabaja en la prevención, podrían estar invirtiendo un quetzal, por ejemplo, por cada persona. Pero cuando se reacciona son 7. Imagínate la diferencia. Ahí vamos, yo creo, a ver, aquí está la cámara, voy a la cámara 3. Creo que los entes encargados de todo les estoy hablando a todos los que ya mencioné, tienen que hacer su parte, pero hacer su parte significa, obviamente, el tener ya diseñada una estrategia de prevención. Sandy Monroy lo dijo bien, pero si no existe la estrategia, menos va a existir la política. Y como no hay una política, ¿cómo se va a poder implementar esto? Y entonces veremos y vendremos a darnos cuenta año con año de cómo cualquier otro tipo de desastre natural vaya a causar estos impactos tan lamentables, tan terribles, que a la postre nos cuestan dinero a todos los guatemaltecos por la no mitigación, por la no prevención y porque no existe verdaderamente esto que te digo, una política de Estado diseñada para esta situación. Hay que hacer su parte, pero hay que hacerla ya. Inmediatamente, Julio, es importante que se pueda realizar. Cada quien que haga su trabajo, ¿no? Exactamente. Las municipalidades tienen un nivel de responsabilidad también en el sentido, por supuesto, para poder ordenar muy bien su territorio, para que puedan de esta manera crear esos proyectos que se puedan ir implementando, que van a encontrar algún tipo de resistencia por parte de poblaciones. Por supuesto, si a mí tengo mi casa, está en una zona de riesgo y me dicen, usted tiene que evacuar, pero no me dan una alternativa, yo me voy a arriesgar seguramente. Pero es que porque no te llegan a hablar preventivamente de esos riesgos. Y no te dan otras alternativas. Y no te dan otras alternativas. Y no te dicen, mire, cuando pase algo, entonces, inclusive hacer simulacros de evacuación para ver cuánto tiempo toma esto. Porque eso es una verdadera política preventiva. Y aquí es donde tiene que ser todo un sistema. ¿Sabes cómo? Así como ayer veíamos y felicitábamos por el buen trabajo, al menos de coordinación interinstitucional del subsistema MAIMI para mitigar los efectos de la violencia en contra de la mujer, aquí tiene que existir otro subsistema. Alguien lo tiene que dirigir, probablemente Segeplan, probablemente la Conred, probablemente el Ministerio de Ambiente. Alguien tiene que tomar esa responsabilidad y es una responsabilidad a nivel nacional de los 340 municipios. Totalmente, Julio. Cuando vemos los datos entonces de los daños, esto impacta y esto también genera mucha preocupación. Y yo quisiera, Julio, que tú nos pudieras hacer el desglose de cuáles fueron las consecuencias a nivel económico y de infraestructura también de estas dos tormentas tropicales. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Si usted todavía no lo cree, pues vamos, cual si fuera una canción, ahí están en pantalla el recuento de los daños, es terrible. Y es que revisemos el detalle, Sandy, de los daños causados por ETA y IOTA. En el sector educación, 430 inmuebles fueron dañados, 5 instituciones educativas, 5 escuelas destruidas completamente. En total se registran más de 42 millones de quetzales en pérdidas. Esto solo para el tema de educación.
mientras que en el tema de vivienda, por ejemplo, se reportan 16.000 viviendas con daños leves, 37.000 viviendas con daños moderados, 2.000 con daños severos. Esto significa un total de pérdida superior a los 2.000 millones de quetzales. Esto sin hablar, Sandy, otro tipo de cuestiones como la infraestructura, carreteras, puentes, caminos vecinales, como el tema, por ejemplo, de los temas económicos, de los negocios en sí, de la forma de vida de la gente, la pérdida de tierras, la pérdida de animales, la pérdida de cultivos, de cosechas y de todo lo que esto conlleva, Sandy. Totalmente, Julio. Ahora lo que queremos ver, cuál es el plan de recuperación que se tiene y de apoyo para estas familias, porque imagínate, ya han pasado pues ya varios días, las familias siguen esperando también una ayuda, siguen esperando la manera de poder salir adelante porque siguen en condiciones complicadas, Julio. Así es, 2 meses han pasado, de hecho. Claro, ¿sí? Y continúan muchas familias todavía en albergues, continúan sin poder tener un techo. Están en una situación muy difícil, te diría. Entonces también será importante conocer qué plan tienen las autoridades municipales para poder ayudar a sus vecinos y de esta manera también qué planes se están implementando ya o se están planificando de prevención. Porque si después de estas 2 tormentas tropicales, de los efectos que ya tú nos has podido mencionar muy bien, Julio, no se hace algo, yo no sé qué se está esperando. Esperando otro desastre natural, es que eso sería lo terrible. Entonces, yo creo que empezando a recapitular un poco, porque es importante, ya planteado el problema, empezar a encontrar soluciones. Sí. Las soluciones, tú lo has dicho con una palabra magnífica, que es el éxito de la seguridad. Esto al final de cuentas es seguridad porque es prevención de riesgos y desastres. Sí. Trabajar en una mejor integración de un sistema de prevención de riesgos y desastres que sea integral, que abarque entonces al poder local, que abarque también a los gobernadores, hay que involucrarlos aparte de los alcaldes, pero que por sobre todo haga esa concientización constante, continua, permanente con la población. Y por supuesto, por la otra parte, esto en cuanto al tema municipal y en cuanto al tema ya nacional de una política ambiental bien aprobada, bien construida, bien diseñada, con hojas de ruta claras y con un norte que pueda llevar a esto que estamos hablando de manera integral a la prevención, entonces ya implementarla, porque de lo contrario seguiremos viendo cómo cada vez se pierde todo lo que ya dijimos, pero ante todo se pierden vidas de guatemaltecos valiosos y eso es lo más triste y lamentable. Muy lamentable, Julio, porque hemos visto cómo varios guatemaltecos han perdido la vida a causa de fenómenos naturales, pero también vemos cómo la economía también se ha ido debilitando, te diría, y ha sido un retroceso también que se va generando. Sabemos que los niveles de pobreza en el país pues también son preocupantes y con situaciones como estas puede ir empeorando la situación. Así es, Ana. Así que esperamos acciones prontas y que no se queden de brazos cruzados las autoridades locales, que puedan hacer algo realmente, porque necesidades hay y que puedan ejecutar el dinero también que se les asigna, ¿no? Porque después vemos los niveles de ejecución. En lo local, en lo nacional, prevención de riesgos y desastres y mitigación de daños ambientales, algo que tanto necesitamos, y aquí usted pudo ver, para que siga analizando el caso en casa, cuál es el caso de los daños obtenidos hasta el día de hoy por las tormentas tropicales ETA y Iota. Cuando regresemos, ¿te parece si hablamos de qué es lo que pasó en el Pleno en Congreso con la propuesta de ley para la compra de la vacuna contra el COVID-19? Cuando regresemos tenemos la noticia y el análisis. No se lo pierda, lo esperamos. Claro que sí, no cambie. Nosotros somos A la Medida.